Aquí está hablando exactamente cómo alguien puede hallar la sabiduría, solamente en esos primeros 5 versículos. Más adelante en el capítulo, ¿de qué se habla? De la salvación. ¿De qué se habla? De la justicia, el juicio, la equidad. Se habla de los justos. Se habla de a dónde llega una persona con la sabiduría. Más bien, ¿de dónde sale? Una persona de dónde sale. Al final de ese capítulo habla de esa mujer extraña, de la muerte de Satanás. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Todos sabemos, en la Biblia cuando se habla de la esposa, se está hablando de la iglesia. La esposa es la iglesia. Entonces, ¿quién es esa mujer extraña de la que habla acá? Se está refiriendo ni más ni menos que a Satanás, aquel que se disfraza. Parece, la Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz. Muchas veces, no sé si se dieron cuenta, 3 veces se nombra camino, camino, camino. ¿Cuál es el camino contrario al camino de la vida? Aquí lo podemos ver claramente. El camino contrario al camino de la vida es el camino que lleva a la muerte. Aquí mismo en el libro de Proverbios aparecen 2 versículos que hablan sobre ese camino. Está en Proverbios 14:12 y 16:25. Si ustedes lo buscan, por favor, alguien que haga esa búsqueda. Alguien que busque Proverbios 14:12 y alguien que busque Proverbios capítulo 16:25. Y los escriban qué dice el uno, qué dice el otro. Se van a sorprender. Aquí habla, el libro de Proverbios habla mucho sobre ese camino. ¿Sobre cuál camino? El camino que en Isaías capítulo 53, versículo 6 se menciona. Isaías capítulo 53, versículo 6, ya algunos sabrán, es el versículo que resume toda la Biblia. Ese versículo, ese solo versículo, resume toda la Biblia. Habla de la condición del ser humano desde sus orígenes y habla la solución. Habla los 2 temas. ¿Cuál es la condición del ser humano, de todos nosotros? ¿Y cuál es la solución? Esto nos enseña, en las que se conocen como iglesias, nos enseña. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la vida. Satanás, dice la Biblia, se disfraza de ángel de luz. Entonces, en la mayoría de las que conocemos como iglesia, te van a enseñar a que tú ya estás bien con Dios, aunque no estés bien con Dios. Es decir, aunque no hayas solucionado el problema que te separó de Dios. ¿Cuál es ese problema? El pecado. Precisamente hace poco, antes de empezar este en vivo, alguien me mandó una versión de Biblia de traducción en lenguaje actual del versículo 24 de Romanos capítulo 7. Vamos a leer ese versículo. Vamos a leerlo acá en esta versión. Vamos a leer 23-24. Romanos capítulo 7. Dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así dice. Y luego el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, este versículo, el versículo 25 es la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo anterior? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en la versión del lenguaje actual, en esa versión que me enviaron, me sorprendió. Nunca había visto una versión semejante. Por ejemplo, cuando dice miserable de mí, ¿sabe cómo cambiaron? ¿Qué palabra pusieron ahí? Pusieron pobre de mí, algo así. Pero cambiaron la palabra miserable por pobre. ¿Acaso es igual? ¿Es lo mismo decir miserable que pobre? Hago esta pregunta. Vamos a hacer preguntas el día de hoy al respecto de estas versiones que son totalmente locas. No sé si ustedes hayan escuchado, pregunto acá, ¿alguien ha escuchado sobre el jardín del Edén? ¿Alguien ha escuchado así? ¿Alguien ha escuchado así? El jardín del Edén. ¿Alguna vez han escuchado tal vez alguna predicación, algún pastor o en la Biblia han leído ustedes mismos sobre el jardín del Edén? Sí, cierto, hemos escuchado. Eso no es un secreto. Hemos escuchado sobre el jardín del Edén. En la Biblia no habla de jardín, habla de huerto. ¿Cuál es la diferencia entre huerto y jardín? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Se puede decir huerto y se puede decir jardín y no hay ninguna diferencia? Sí, por ahí es exacto. Dice huerto, no dice jardín. ¿Qué es un jardín? No sé si ustedes han visto las personas cuando tienen mucho dinero, se compran una mansión.
Y en esa mansión que compran, ¿qué es lo que construyen al frente de la mansión? Generalmente, cuando tienen así mucho dinero, compran un terreno muy grande. En el centro de ese terreno construyen su mansión, pero y entre la puerta y esa mansión o ese palacio que la gente compró con harto dinero, construyen algo. ¿Qué construyen? Un jardín. Un jardín. No construyen un huerto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre huerto y jardín? El huerto produce frutos. Los frutos dan vida. Nosotros necesitamos para comer, necesitamos los productos que se producen en un huerto. El jardín tiene hermosura, belleza, atractivo. El jardín es atractivo a nuestra vista. El jardín es hermoso. ¿Los jardines son feos o son hermosos? ¿La gente qué prefiere? La gente preferiría colocar hortalizas al frente de su casa, de su mansión. Hace una mansión muy grande. Y la gente entonces manda a hacer surcos y abonar y colocan así hortalizas, legumbres, así colocan. O prefieren colocar rosas y ojalá adornarlas, que tomen forma de angelito, se vea como un angelito. Así un arbolito en forma de angelito. ¿El ser humano qué prefiere? El ser humano prefiere la belleza. Si van a usar un huerto, alquilan otro terreno o compran otro terreno y allá lo usan como huerto, pero ese no lo muestran, no lo muestran a nadie. ¿Por qué? Porque un huerto ¿qué tiene? Tiene hortalizas, tiene cosas que son para comer. ¿Qué cosa da vida? ¿Esas flores del jardín tan lindas, tan hermosas o lo que está en un huerto? Exactamente. Algunas personas están escribiendo vanidad. Esa frase, excelente. Esa frase. El ser humano en modo natural, lo muestra la Biblia, es opuesto a Dios. Por eso en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice el secreto para que una persona pueda entender a Dios, el corazón de Dios. Dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que el hombre quiere mostrar? Cuando tiene mucho dinero, ¿qué quiere mostrar? Quiere mostrar belleza, quiere mostrar opulencia, quiere mostrarse. ¿Cómo se quiere mostrar? Magnífico. El ser humano busca la apariencia. Como alguien escribió perfectamente, vanidad. El ser humano quiere, eso es lo que quiere mostrar. Ese es el corazón de nosotros. O sea, no es que, ay, yo no tengo ese corazón. Yo tengo un corazón humano. Si no fuera por la palabra de Dios, estaría andando igual en la misma corriente de este mundo. No estaría aquí predicando el evangelio, sino en este momento estaría buscando qué cosa me satisface a mí. Eso estaría haciendo. Ese es el común de las personas. Pero quienes hemos recibido la salvación tenemos una tarea. Jesús nos dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Nuestro Señor. Ahora, las personas dicen a Jesús Señor, pero ¿quién verdaderamente tiene a Jesús como Señor? ¿Por qué decimos Señor? Porque Él es nuestro dueño. Eso significa Señor, ¿no? Señor no es, ay sí, Jesús es mi Señor, pero la persona vive como quiera, vive hace como su pensamiento le diga. Nosotros como tenemos Señor, hacemos lo que nuestro Señor dijo. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Ayer leímos, bueno, hace 3 episodios, realmente no fue antier, hace 3 episodios, consideramos el último capítulo de Salmos, Salmos capítulo 150. ¿Y qué es lo que dice el último versículo? No sé si se acuerdan. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, todo. Dios, ¿para qué creó? ¿Para qué nos creó? Para que nosotros vivamos por nuestro camino. Isaías 53, versículo 6. ¿Qué dice ese versículo que resume todo? Habla primero que todo de lo que realmente somos nosotros. Y dice así, todos nosotros. Esas son las primeras palabras que aparece. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Sé que la mayoría de las personas en ese momento debería estar sintiendo un enojo. No, yo no creo que así. Todos no. La Biblia lo dice, pero de nosotros ¿qué sale? Lo contrario. Sale lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿eso qué significa? Que todos nosotros cogimos a nuestro punto de vista como la verdad. Y por eso las religiones, ¿cómo se arman? Por el punto de vista del ser humano. Después de que las religiones se arman de esa manera, ahora sí la persona quiere coger versículos de la Biblia y los quiere hacer encajar en alguna doctrina específica. Por eso quien tiene alguna afiliación a alguna doctrina específica,
conoce solamente algunos versículos de la Biblia. Hay religiones, no quiero dar nombres para no ofender a nadie, pero hay personas con las que hemos hablado y esas personas conocen 10, 15 versículos. ¿Por qué conocen solo 10, 15 versículos? Porque para ellos esos versículos son los necesarios para defender su doctrina. El resto de la Biblia, cuando les empezamos a mostrar otros versículos, empiezan a confundirse, a sentirse asustados. ¿Pero por qué en la Biblia? No entiendo. Ahora, yo nunca había visto ese versículo. Aquí algo que te va a pasar es que constantemente vas a escuchar versículos que nunca te habían mencionado y que están en la Biblia. Esta persona con la que compartí hoy, curiosamente, esta persona me mostró ese versículo que decía pobres en vez de miserables. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué decía esa versión supuestamente en lenguaje actual? Pobre de mí. No es lo mismo. No es lo mismo decir huerto que jardín. La palabra original es huerto, no jardín. Es que es lo mismo. No es lo mismo. Muchas versiones, las versiones actuales han hecho eso. Le han cambiado, han tergiversado, han quitado el sentido que Dios quiso transmitir al colocarle lo que ellos entienden. Y precisamente a esta persona con la que estaba hablando, que me dijo que qué versión le recomendaba, primero tuve que darle una explicación. A esta persona le dije, si tú vas, digamos, no sé, a comprar un vehículo y haces este experimento, les cuento porque ese experimento lo hice. Ese experimento lo hice, fui a una zona donde habían varios concesionarios de vehículos. Solamente fui a 2, no fui a todos los 5 que habían en esa zona, era una zona empresarial e industrial, sino fui a 2 concesionarios. Y entré a un concesionario de una marca X, no doy la marca, una marca, y les manifesté mi intención de cómo me agradaba el vehículo que tenían ellos, pero cómo me agradaba otro vehículo que tenía la competencia de ellos. Cuando le nombré esto al vendedor, el vendedor me dijo, le voy a contar algo. Es ese otro vehículo que tú nombraste, aunque no lo dijo así despectivamente, no lo nombró, sonaba más respetuoso. Ellos nos compran a nosotros, pero ellos también compran repuestos chinos. Ese carro de ellos es una mezcla. Por eso esos carros se descomponen y él duró como 15 minutos hablándome cómo el vehículo de ellos es mucho mejor que el de la competencia. Yo estuve así, solamente escuchando. ¿Saben qué hice? Apenas salí de ese concesionario, me fui al otro y les hice exactamente lo mismo. Les manifesté como, sí, ese carro que ellos tenían, que me estaban mostrando, me llamaba la atención, pero que el carro de la competencia también me llamaba la atención y que estaba indeciso en cuál de esos dos. ¿Qué creen que hizo el vendedor de este otro concesionario? Hizo exactamente lo mismo. Cuando ustedes hablan con las personas que denigran de la Reina Valera 60, porque hay muchos, ustedes buscan videos en YouTube, hay muchos videos que denigran de la Reina Valera 60. ¿Pero por qué hacen esto? Porque son personas que o estudiaron teología últimamente y les han hablado los promotores de estas Biblias modernas. Me pasó a mí. Estudié teología y no fue hace tan recientemente. Yo estudié teología hace como 15 años. Y cuando estudié teología, me gradué con altas notas, ya ustedes saben la historia, les he contado. En esa época yo era bien joven. Ahorita todavía soy joven, pero no tan joven. Tengo 15 años más. Pero en esa época, cuando estudié teología, el profesor de hermenéutica, ese profesor me dijo que la nueva versión internacional, bueno, no quería dar un nombre específico, pero ya lo di, que esa versión, él participó en la compilación de esa nueva versión internacional. Él estuvo en el grupo de personas, que eran creo que 13 personas de toda Latinoamérica, para hacer esa nueva versión internacional. Y él nos explicaba cómo esa era la mejor versión. Pero ¿qué hacía para poder resaltar que esa era la mejor versión? Tenía que denigrar de la Reina Valera 60. Pero ¿cómo denigraba? Solamente hablaba del lenguaje y colocaba palabras. Decía, ¿usted usa la palabra tal? Nosotros no usamos esa palabra. En nuestro lenguaje activo no usamos esa palabra. Pero él decía otra palabra y nosotros decíamos, sí, esa sí la hemos usado. Y eso, solamente reemplazamos esa palabra por esta. Hasta ese momento, como él explicó, todo se veía bonito, entendible.
Resulta, yo no había recibido la salvación, faltaba tiempo, yo ya tenía el título de pastor, había recibido mi título de pastor, pero la única versión que yo tenía era la Nueva Versión Internacional, porque esa era la versión de donde estudié teología de esa iglesia, en ese momento, no era iglesia, delante de Dios no es iglesia, de esa iglesia entre comillas, y pues como era lo que yo veía como verdadero, porque para mí esa era la verdad, entonces esa era la Biblia que usaba. Resulta que tenía, en ese momento, tenía la costumbre de leer 1 hora diaria. Pero una vez estuve con mi hermana, que ella no tenía la misma Biblia que tenía yo. Y mientras yo estaba leyendo en mi Biblia y mi hermana estaba leyendo en la de ella, que era una Reina Valera 60. Y cuando mi misma hermana me dijo, espere, vuelva a leer ese versículo. Y yo lo leí y ella leyó el versículo y dijo, mire cómo está acá y mire otra vez. Cuando comparamos los dos versículos, eran totalmente opuestos. Eran dos cosas diametralmente contrarias. Opuestas, totalmente opuestas. Entonces, si un versículo de esos dos estaba bien, ¿qué significaba? Que el otro estaba totalmente mal. Entonces, en ese momento empezó mi interés por saber no lo que me había dicho mi profesor, porque yo quería defender, pero ante esa evidencia quedé con quiero investigar. Dios me había puesto en el corazón un versículo, una palabra que entró a mi corazón y que evitó que pudiera ser zarandeado fácilmente por Satanás a través de esas religiones con ese disfraz, y es el versículo que aparece en Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre. Esa palabra la tenía clara en mi corazón. Y debido a que me tenía que mover de una ciudad a otra, pues yo estaba en una congregación, estaba en otra, empezaba a ver cositas que como que no cuadraban. Pero a pesar de que me trataban muy bien, los líderes de esas iglesias lo veían a uno y lo saludaban con un abrazo, bienvenido, bienvenida, así decían a todas las personas que llegaban. Y le decían a uno campeón, bendecido, en victoria, llegó el consentido de Dios, usaban ese tipo de lisonjas, entonces uno se sentía muy bien, por eso uno seguía asistiendo. Pero tenía clavada una palabra en mi corazón, maldito el varón que confía en el hombre. Ese versículo fue lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Ese versículo me guardó, ese fue parte de las cuerdas de amor con las que Dios me atrajo hasta donde había un justo, hasta donde estaba Cristo. Cuando Saulo, antes de ser Pablo, cuando Saulo perseguía a los cristianos, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los justos, a los santos. Aquí en este capítulo que leímos hoy, el segundo capítulo de Proverbios, también habla de los santos. No solamente habla de nuestro camino, no solamente habla de la sabiduría más extensamente cómo se adquiere, sino también habla de los que adquieren esa sabiduría y cómo los llama santos. Vamos a regresar. Ya está, aquí está. Creí que estaba todavía en Romanos capítulo 7. Aquí, bueno, qué pena, tengo que hacer un paréntesis. Voy a finalizar el tema de Romanos capítulo 7, versículo 23. Ese versículo dice así, ¿no? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así dice. Pero ¿sabe qué decía esa versión? Aparte de haber cambiado la palabra miserable por pobre, esa versión también decía, ¿quién me librará del pecado? Así decía, o sea, metía la palabra pecado. Pero ahí no dice pecado, ahí dice es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero en vez de lo que no quiero hacer, eso hago, metieron porque el pecado que me separa de Dios, algo así decía esa versión, el pecado que me separa de Dios, no quiero hacerlo y resulto haciéndolo, algo así. Ese versículo no dice eso. Pero le metieron la palabra pecado en el versículo 23, le metieron la palabra pobre, le metieron la palabra pecado en un versículo que no tiene. En el original ustedes no pueden encontrar eso. Precisamente en mi búsqueda resulté estudiando hebreo, resulté estudiando griego, porque quería encontrar cuál es la verdad. Porque todo vendedor habla muy bien de su producto y denigra de otro para él quedar bien. Cuando volvimos, ya ahora ya cierro el paréntesis. Entonces ya terminamos ese tema de las diferentes versiones contradictorias, llenas de palabras que no aparecen en la Biblia, le colocan, para hacerles un lenguaje actual, les colocan palabras que no están en la Biblia y les quitan palabras
que son claves para que una persona pueda entender la salvación. Ya, volviendo a este capítulo 2 que leímos el día de hoy, vamos a finalizar ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan solamente 6 minutos. Vamos a hablar bien de esa sabiduría, porque aquí lo primero y lo más importante es cómo adquirir esa sabiduría. Aquí lo dice, vamos a leer nuevamente los primeros versículos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarles dentro de ti. Ya, mirando este versículo, ¿qué es lo que está diciendo? Hijo mío, si recibieres mis palabras. Si recibieres mis palabras, así dice, ¿no? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Vamos a hablar de la palabra, un mandamiento. Dice la palabra que Jesús tenía que venir para quitar el pecado del mundo. Así dice la palabra, ¿no? Eso lo podemos ver en Isaías. Entonces ya Jesús vino. Y Jesús vino ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. Era un mandato que Dios había dado. ¿Qué es un mandato? Un mandamiento. Dios había dicho que así iba a ser. Jesús ¿a qué venía? Dios ¿a qué iba a enviar a su Hijo? Iba a padecer. También es un mandato. Es un mandato, un mandamiento que Dios había dado. Va a mandar a su Hijo, Él va a padecer. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumple, la palabra de Dios se cumple. Pero ¿qué es guardar la palabra? ¿Qué es guardar los mandamientos? Tú ya escuchaste, acabas de escuchar, que Dios mandó a Jesús a morir por nuestros pecados. Pero si te pregunto si eres pecador, ¿tú qué contestarías? Normalmente la mayoría de las personas contesta, claro, ¿quién va a decir que no es pecador? ¿Las personas pueden guardar la palabra de Dios? Aquí dice, solamente el versículo, son 5 versículos, los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Proverbios, hablan exactamente cómo una persona puede alcanzar la sabiduría. ¿Qué es el primer eslabón? ¿Qué es lo primero, lo esencial? ¿Cuál es la base, la roca? Si guardares mis palabras y mis mandamientos dentro de ti. Ah, bueno, así dice, ¿no? Dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ah, espere, los mandamientos luego no. Yo había entendido que los mandamientos eran los 10 mandamientos y que no es algo interno, sino es algo que yo debo hacer. Así como no codiciar, no. Date cuenta que aquí dice, y guardares mis mandamientos dentro de ti. Guardar los mandamientos. Yo entendía guardar los mandamientos como algo que tengo que hacer físicamente, pero aquí dice guardar dentro de mí. No entiendo. ¿Cómo voy a guardar? Porque no se refiere a eso. A eso que te ha hecho pensar el ser humano en modo natural. No se refiere a algo que tú tengas que hacer físicamente, sino que tú recibas la palabra, que la logres tener en tu corazón. Les nombré un versículo que se quedó clavado en mi corazón. Logra que este versículo se quede en tu corazón. ¿Cuál versículo? El versículo que dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Quién es Jesús? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas personas han cantado, ese versículo lo han cantado, se han hecho canciones. Bueno, realmente hay una que es muy famosa. Al decir Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchas personas empiezan a pensar, sí, yo sé, esa canción dice así. Na, 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 na. Sí. El ser humano se sabe que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero guarda esa palabra en el corazón, guarda ese mandamiento de Dios en su corazón, o dice que es pecador. ¿A qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. Eso lo dice ese versículo, pero las personas lo guardan en su corazón. Aquí dice, ¿cómo adquiere la sabiduría? Si guardares mis palabras. Ese mandato que salió de la boca de Dios, si tú lo pudieras guardar en tu corazón, ¿qué dice la Biblia? Alcanzarás la sabiduría. Sigamos leyendo el versículo 2, ¿qué dice? Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Ya te diste cuenta entonces cómo puedes tener sabiduría? ¿Hacia dónde tienes que tener inclinado tu oído? ¿Qué es lo que dice el versículo 7 del capítulo anterior? Nos dice exactamente cómo alguien puede tener la sabiduría también. Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso dice la palabra que Dios no se complace en sacrificios, holocaustos, no. Dios se complace en que le obedezcamos. Tú puedes creer que Jesús quitó el pecado del mundo. Si lo puedes creer, ya estás alcanzando la sabiduría, estás en el camino correcto. Pero si tú todavía
En tu corazón piensas, no, pero es que yo cómo voy a decir que ya yo no soy pecador. Uy, eso está muy difícil. ¿Por qué? Y empiezas a hablar tu lógica. Te quedas con la palabra de Dios. ¿Puedes guardar la palabra de Dios en tu corazón? Medita sobre ese versículo que hemos mencionado. ¿Quién es Jesús? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por si no lo sabes, ese es el versículo más menospreciado por personas que se hacen llamar cristianas. Para que alguien sea cristiano bíblicamente, esa persona tiene que haber sido perdonado de su pecado. Esa persona tiene que haber alcanzado el perdón del pecado. Si una persona no ha alcanzado el perdón del pecado, no es cristiano, porque Cristo Jesús significa Salvador de los pecados. Si una persona dice, yo todavía soy pecador, no tiene nada que ver con Jesús. Jesús es Salvador de los pecados. Si una persona dice que es pecadora, ¿qué está rechazando? ¿Qué está pisoteando? ¿Qué está menospreciando? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Salvador. ¿Pero de qué nos salvó? Del pecado. Nos salvó del pecado. ¿Tú eres pecador? Ay, sí, yo soy pecador. Entonces no tienes nada que ver con Cristo. Ay, no, pero yo he experimentado milagros. Entonces, ¿a qué crees? ¿A tus experiencias o a la palabra de Dios? Acuérdate lo que leímos hoy. ¿Cómo alcanzas la sabiduría? Si guardares mis palabras dentro de ti. Guarda la palabra de Dios dentro de ti. No la dejes que se pierda. Si necesitas escuchar esta prédica nuevamente, vuélvela a escuchar. Esta prédica, dentro de aproximadamente una media hora, ya debe estar en YouTube. Esta misma va a estar en YouTube. Allá la vas a encontrar. ¿Cómo nos vas a encontrar en YouTube? Con el mismo nombre. Nosotros aquí nos llamamos Escrito está también. En YouTube también nos llamamos Escrito está también. Son 3 palabras. Escrito está también. Apenas termine este en vivo, haz la búsqueda en YouTube o en Google. Si tú escribes en Google, Escrito está también, 3 palabras, no 2, 3 palabras. Si tú escribes esas 3 palabras, vas a ver que sale mi foto en TikTok y sale mi foto en YouTube. Entra a YouTube y mira dentro de media hora esta prédica. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias porque nos permites escuchar el Evangelio. Todos los días nos da la oportunidad, a través de toda la palabra, nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva de que tú pagaste el precio de nuestros pecados, de que tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder haber recibido esa palabra en nuestro corazón. La gran mayoría de las personas está caminando por la puerta ancha, es decir, no pueden recibir que Jesús ya quitó el pecado, no lo pueden. La palabra que es más difícil de recibir para la gran mayoría de la humanidad es esa. ¿Por qué? Por el engaño de Satanás. Por eso en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Ten misericordia de las personas que se conectaron, de las personas que están orando en este momento y permite que alcancen esa salvación que tú nos has permitido a los que ya la hemos alcanzado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.